Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Pueden escucharme bien? Sí, Confírmeme, por profesora. favor. Gracias, Profesora, señor. buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Está bien. Bien, ¿pueden ver las diapositivas también? Sí, profesora. Muy bien. Listo, chicos, vamos a comenzar. Primeramente, bienvenidos a todos al nuevo ciclo de la Pre San Marcos. Soy la profesora Claudia Núñez y conmigo vamos a llevar el curso de química, ¿ya? Para mí es muy importante conocer la situación de mis estudiantes porque en función a ello, a veces toca pausar un poquito más los temas, ¿no? Entonces yo quiero en estos momentos que levanten todos las manitos, levanten las manitos todos los que es la primera vez que están preparando. Levanten las manitos, si es la primera vez que ustedes están preparando. ¿Mm? Levanten, levanten, mantengan levantados hasta que yo les avise. A ver. Déjenme ver aquí. Ya, perfecto. Ujú. Muy bien, entonces creo que son muy pocos. La mayoría entiendo que ya tiene una preparación previa, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, vamos a dar las recomendaciones rápidas del curso. Y luego para poder comenzar, porque desde ya les digo, chicos, nuestro curso es bastante información, ¿no? Como en todos los cursos, ustedes saben que en la pre avanzamos bastante. Entonces, necesitamos que ustedes también pongan de su parte, sobre todo en el curso de química. Regla 1, prestar mucha atención a las clases. Lo bueno es que sus clases son grabadas, así que ustedes van a tener la posibilidad de poder volver a ver cuantas veces sea necesario, ¿no? Y segundo, es que ustedes van a tener que poner mucho de su parte, van a tener que practicar, resolver. Yo voy a resolver ejercicios en clase y ustedes también habrán visto que tienen ejercicios o materiales para que ustedes puedan hacer en casa, ¿verdad? Sus ejercicios propuestos. Entonces, si ustedes quieren aprender, ¿no? En todos los cursos en general, presten atención a la forma como yo resuelvo y ustedes tienen que intentar resolver lo que es para casa, ¿no? Si en caso ustedes tengan dudas, acuérdense que pueden asistir a lo que son las consultas académicas, ¿ya? Yo también tengo horarios de consultas académicas, tengo los lunes en las tardes y los martes, entonces cualquier duda que quede, ustedes pueden ingresar a consultas y es prácticamente una clase personalizada porque muchas veces entran muy poquitos alumnos o como uno o dos, entonces todas las consultas me las paso simplemente enseñando a uno o a dos alumnos que salen pues prácticamente provechos con toda la clase, ¿no? Entonces, esa es la forma que vamos a trabajar. Ya chicos, mucha atención, cualquier duda que tienen ustedes, simplemente es preguntar, escribir en el chat, abrir sus micrófonos. Eso sí, esa forma que ustedes hagan las consultas les va a permitir que ustedes puedan aprender y entender más rápido, ¿ya? No se preocupen si hay cosas que en un momento sienten, wow, no entendí y ahora para eso está la grabación, ¿ya? La grabación puedes volver a repetirlo y entender mejor, ¿ya chicos? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hoy día empezamos con la semana 1, ¿no? Que corresponde a hablar algo general de la química que ustedes posiblemente ya conocen, ¿no? El método científico, las magnitudes y las unidades y hablamos de materia y energía, ¿ya? A ver. Bien, hablemos rápidamente sobre la química y las ramas de la química, ¿no? ¿Qué nos dice que es la química? Es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia. Rápidamente, si nosotros nos ponemos a pensar cómo está relacionada nuestra
nuestra vida diaria con la química está siempre presente en todo, ¿no? Por ahí veo manitos arriba, no sé si es que tienes pregunta, Yanis, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, la imagen nos muestra de que la química está relacionada prácticamente con lo que son combustibles, está relacionado con lo que son alimentos, medicina, cosméticos, la tecnología de hoy en día, ¿no? Si ustedes, a ver, por conocimiento, sabrán tal vez qué tamaño era el primer computador. ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien tiene idea qué tamaño fue el primer computador? ¿No? ¿Se acuerdan de los televisores antiguos? ¿Qué tamaño eran los televisores? Por ahí, a ver quién está. Helen, a ver, Helen. Dinos, ¿No se Helen, a ver. refiere a los televisores que parecían en forma de caja, esos grandes? Esas grandotas, ¿no? ¿Y Ah, por qué era tan grande? Si alguna vez ustedes han desarmado o han visto, tenía atrás como que una bobina de hilo de cobre, ¿no? Tremendos rollos de cobre, porque justamente pues era parte para que ocurra toda la conductividad y todo el electromagnetismo que tiene que haber en el sistema electrónico, ¿no? Pero hoy en día ustedes han visto que los televisores son bien delgaditos, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con química? Tiene que ver mucho, porque hoy en día ya no se usan los metales, por ejemplo, como eran alambres, ¿no? De una gran magnitud, tamaño, distancia, sino hoy en día usamos de partículas que se han disminuido mucho el tamaño. Y uno de nuestros temas que vamos a hablar hoy día justamente habla de lo que son los nanos, los micros, ¿no? Entender por qué utilizamos esos términos, ¿no? Entonces, estudiar la disminución del tamaño de estos materiales nos ha permitido hoy en día tener televisores muy livianos, laptops, ¿no? Celulares, teléfono. el avance de la tecnología, ¿no? Para que tengan una idea, chicos, el primer computador, y ahí después ustedes lo pueden buscar en Google, era tamaño de una habitación, imagínense. El primer computador que utilizaba el hombre era el tamaño de una habitación. Y obviamente no era nada simpático como hoy en día tenéis colores, modelos, diseños, de todo, ¿no? Antes no. Era un cuarto lleno de muchos sistemas donde todo eran botoncitos, 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 ¿no? Y justamente gracias a la química es que hoy en día nosotros pues tenemos estos elementos, ¿no? Que se trabajan a una escala menor, pues que nos ha facilitado mucho en el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces la imagen lo dice todo. Química es prácticamente todo lo que nos rodea, ¿no? Muy bien, acá les presento a mi asistente que lo van a ver de rato en rato, metiéndose ahí a escuchar las clases. Bien, eh, entonces la química tiene muchas ramas, ¿no? Las ramas, por ejemplo, de la fisicoquímica. ¿Qué estudia la fisicoquímica? Y aquí yo siempre voy a ir resaltando y haciendo hincapié en los puntos más importantes que ustedes tienen que saber. La fisicoquímica va a encargarse de estudiar todo lo que son las propiedades, las leyes de la materia, ¿no? Cómo se comporta la materia. Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de energía que libera un cuerpo, la cantidad de calor que libera un cuerpo, quiero estudiar condiciones de presión, por ejemplo, quiero estudiar presión, quiero estudiar temperatura, ¿no? Entonces, todo eso va a ser estudiado por la fisicoquímica, ¿no? Fisicoquímica viene de física y química, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, a ver, la energía de una reacción química, ¿qué rama de la química estudia ello? Eso estudia la fisicoquímica, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero o a qué se refiere con ramas? Por ejemplo, a ver, aquí, ¿con quiénes estamos? Futuros, ¿qué tenemos por aquí? A ver, escriban en el chat. ¿Con quiénes estoy aquí? Son médicos, abogados, literatas, hay químicos, futuros químicos, matemáticos, físicos. A ver, escriban en el chat lo que ustedes van a estudiar. Doctores, ¿no? ¿Qué más? Chicos, yo estoy haciendo mi clase sola, nadie me escribe nada.
Si saben usar, ahí está, Helen va a ser economista, por ejemplo. Ahí está, estamos entonces con economistas, contadores de negocios internacionales. Muy bien, listo. Entonces, ya. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que ya tienen enfocado una carrera, dentro de su carrera, ustedes saben que se van a especializar, ¿verdad? Ustedes saben que dentro de la contabilidad, pues hay una serie de ramas. Dentro de la economía, ustedes van a elegir, ¿no? A qué área específicamente. Tal vez en estos momentos no conozcan mucho, pero si ustedes empiezan a buscar, por ejemplo, campo laboral de los economistas, cuáles son las ramas de los economistas, ustedes ahí van a estar viendo más o menos que hay pues un sinfín también de diferentes ramas de cada carrera, ¿no? Entonces lo mismo ocurre en la química, ¿ya? A eso se refiere. La química en general es muy amplia y los puntos específicos, por así decir, los temas específicos son estudiadas por ramas, ¿no? Entonces, eso se encarga la fisicoquímica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un balón de gas, ¿no? Tenemos un baloncito de gas y queremos estudiar, por ejemplo, a ver, este gas, ¿cuánto es su temperatura de fusión, ¿no? ¿Cuáles son los cambios físicos que va a presentar? ¿Cuáles son esas propiedades cuando pasa, por ejemplo, este gas de gas a líquido? Entonces, todo ello es estudiado por fisicoquímica. La química analítica es uno de los campos que estudia lo que hay y cuánto hay en la materia. Por ejemplo, muy conocido el programa Alerta Aeropuerto. Yo creo que todos lo han visto. ¿Han visto qué ocurre cuando ellos dicen que un equipaje está llevando droga? ¿Cómo ellos se dan cuenta que están llevando droga? A ver quién me dice que tienen que observar los agentes cuando hacen una investigación. Dice, su maleta sospechosa. Van a la maleta, encuentran algo sospechoso y ¿qué hacen? A ver, ¿han visto ese programa, no? De Alerta Aeropuerto. Muy bien, Emir. Azul turquesa. Por ejemplo, ahí estamos viendo el uso de la química. ¿Qué química? Química analítica. ¿Ya? Eso es química analítica. Y la química analítica tiene dos ramas. Tiene la química analítica cualitativa, que es justamente cualitativa, lo que ustedes observan en la televisión. Dice que si tenemos, por ejemplo, una muestrita, ¿no? Esta es una muestra, y si esa muestra, cuando le echan el reactivo químico, cambia a azul, ¿no? El color azul turquesa, entonces, entonces dice positivo a la droga. Entonces, cualitativo significa saber si hay o no hay. Simplemente lo que hace lo cualitativo es identificar, ¿no? Las pruebas, por ejemplo, de sangre, las pruebas de orina para el embarazo, por ejemplo, también son eh, este, el área de la química analítica cualitativa, porque lo que hacen es tomar un poco de sangre, usar un reactivo químico y si es que bota un cambio de color, ¿no? Dependiendo del análisis y da positivo, entonces, mira, sí, han visto, no sé si, bueno, tal vez no saben de los test de embarazo, por ejemplo, de orina, dice, ya tiene que aparecer dos rayitas. ¿Por qué? Porque la orina sube, moja en este caso, las tiras de papel, ¿no? Y cuando humedece entra en contacto con el reactivo químico que estos ya tienen y muestra un color. Entonces, si se marca el color, dice positivo, está embarazada, ¿no? Entonces, esos son cualitativos, simplemente nos dice que si hay o no hay. Y la otra parte de la química analítica es la cuantitativa, ¿no? La cuantitativa, como su nombre lo dice, ya lo que hace es cuantificar, ¿no? Cuantificar. ¿Cuánto hay? ¿No? ¿Qué cantidad hay? Identifica cantidades, ¿no? Cantidad que hay en una muestra. Por ejemplo, los alcoholímetros. Las personas que a veces están manejando con alcohol, ¿no? Han tomado un poquito de alcohol, entonces para su mala suerte se encuentran con un policía y le dice, señor, sople. Sopla, uy, cambió a rosadito. Esa es una reacción química, ¿no? Tantas cosas tal vez que ustedes desconocían
que cómo la química está presente en todas estas áreas, ¿no? Ahora, sopló y como está con el alcohol allí, el alcohol reacciona con el reactivo que está en este alcohol, en este sensor, porque es un sensor que va a permitir saber si es que cambia de color positivo, entonces ha bebido. Una vez que ellos identifican, señor, usted sí ha bebido, entonces ellos dijeron, sí, dio positivo, muy bien. ¿Qué hacen posteriormente? Para saber qué cantidad ha bebido de alcohol, le llevan a sacar un análisis de sangre y hacerle un examen cuantitativo para saber cuánto de alcohol está en su sangre, ¿no? Entonces, eso es el área de la química analítica, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Son unos cuantos ejemplos. Puedo hablar en comidas. Ustedes cuando compran una gaseosa, una papita, una galleta, van a ver que en la parte de atrás dice, ¿no? Lo que contiene azúcares, grasas y al costadito dice el porcentaje. Entonces, ustedes están siendo testigos de una muestra de un producto donde en la parte de atrás indica todo el análisis cualitativo y cuantitativo que se ha realizado, ¿ya? Eso es la química analítica. Aquí vemos, por ejemplo, un equipo, ¿no? Sofisticado que ya permite rápidamente determinar las cantidades de metales que hay, por ejemplo, en diferentes muestras. Química orgánica. La química orgánica estudia todo lo que está relacionado con el elemento carbono, ¿ya? Ustedes saben los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, la C, que representa el elemento de carbono, ¿no? En este caso vitamina C, ¿no? La C que representa el elemento de carbono, no es vitamina carbono, esto es vitamina C, pero tenemos un elemento químico que se llama carbono y que se denota con la letra C. Todos los elementos que contienen el famoso grupo Chon es estudiado por la química orgánica. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces aquí están viendo la vitamina C. Y estos puntitos que ustedes están observando acá, las uniones, representan al elemento de carbono. No voy a entrar a detalle, chicos, porque vamos a tener una clase de esto, así que por el momento créanme, ¿ya? Esos puntitos rojos son entonces el elemento de carbono y por lo tanto todo compuesto que tiene este grupo y principalmente el carbono es estudiado por la química orgánica. Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de extracción de lo que son aceites esenciales, por ejemplo, azúcares, ¿no? Y vemos que el estudio básicamente está en las propiedades de estos compuestos que tienen al elemento de carbono, eso es la química orgánica, ¿ya? Y profesora, ¿qué pasa con los elementos que no tienen el famoso chon o que no tiene el carbono? Los elementos que no son estudiados por la química orgánica son estudiados por la química inorgánica, ¿no? La química inorgánica estudia todos los compuestos que no tienen que ver con el chon y que en este caso, por ejemplo, son las sales, ¿no? Los ácidos, por ejemplo, las sales. Cloruro de sodio es estudiado por la química inorgánica, ¿no? Los ácidos, por ejemplo. Entonces tenemos aquí el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, las bases también que son estudiadas por la inorgánica. Hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos aquí los minerales, ¿no? Los minerales son compuestos inorgánicos, ¿no? Porque dentro de su composición, pues no vamos a encontrar al elemento del carbón, ¿ya? Entonces aquí podemos ver algunos minerales que son estudiados por la química inorgánica. Ahora, observación, préstenme mucha atención aquí. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, así como el carbonato, a pesar que tienen el elemento de carbono, son compuestos o son estudiados por la química inorgánica, ¿ya? Profesora, pero tiene carbono. Usted dijo que todo lo que es carbono es orgánico. Sí, pero esto es excepción. ¿Por qué? Porque cuando se han realizado los estudios, estos elementos
tienen las propiedades de los compuestos inorgánicos. ¿De acuerdo? Y finalmente la bioquímica. Bioquímica viene de vida y química, todo lo que está involucrado con las reacciones químicas. Entonces, ¿qué estudia la bioquímica? Todo lo que está relacionado con las reacciones bioquímicas, cómo nuestro cuerpo produce energía, por ejemplo. Ustedes están desde las 8 de la mañana, 7:30, ¿no? 7:30 creo que ahora ingresan, ¿no? Están recibiendo clases. Entonces, eh, seguro muchos de ustedes, en este caso al menos ustedes como están en la virtualidad, como que pueden recibir su clase tomando desayuno, ¿no? Por ejemplo. Pero muchos, por ejemplo, los que están en presencial, salen sin desayunar y eso es un grande error, ¿no? Un grave error. Uno, porque se dañan el estómago y otro es porque ustedes tienen que saber que para que el cuerpo produzca energía, ocurren una serie de reacciones químicas, ¿no? Exactamente bioquímicas, donde todos los carbohidratos que nosotros vamos consumiendo son transformados a energía. Entonces, si nosotros al levantarnos no tomamos desayuno, ¿de dónde crees que tu organismo va a sacar energía? Es ahí las consecuencias que uno llega con sueño, ¿no? O también de repente en la virtualidad, si ustedes están sentados, se levantan sin tomar un desayuno, entonces posiblemente las primeras clases están con sueño, ¿no? No están entendiendo bien porque no hay una fuente de energía que te mantenga despierto, ¿no? Entonces, todo lo que está relacionado con las reacciones bioquímicas, ¿no? O las reacciones químicas en nuestro organismo, con células, ¿no? Compuestos químicos, ¿no? Que van a estar generando reacciones que van a tener que ver con la vida, es estudiado por la bioquímica, ¿no? Seguro esta parte de bioquímica ustedes lo van a estudiar mejor cuando vean biología. Muy bien, hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Está todo claro? ¿Sí? Manitos arriba, deditos arriba, si está todo claro. Sí, Miss. Ya, perfecto. Dime, manitos arriba, preguntas, dedito arriba, todo ok, ¿ya? Muy bien. Si tienen entonces preguntas, ya saben, pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat, ¿ya? Que yo de rato en rato también estoy, leyendo. Muy bien. ¿Lo pago? Método científico. ¿Qué es el método científico? Y ya. No tomen sencillo, ¿ya? Acá completa con las letras U, U, U. Todo con U. Sí, también pinta. Método científico. Método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es una serie de procedimientos para nosotros poder llegar finalmente a una teoría o una ley. Todo comienza con una observación. Vamos a poner un ejemplo que posiblemente todos ya han escuchado, ¿no? Newton. ¿Se acuerdan de Newton? ¿Cómo Newton descubre la gravedad? ¿Alguien me dice? Rapidito. Por lo que vio que la manzana se había caído del árbol. Muy bien. La famosa manzana que se cayó del árbol. Entonces, ahí ustedes están viendo que todo primero nace con una observación, ¿no? Entonces, Newton estaba sentadito bajo el árbol y de pronto, ¿no? Le cayó una manzana. Entonces viene el interrogativo, ¿no? Entonces, todo parte con una observación. Y ahí él se pregunta, ¿por qué la manzana cayó? ¿No? ¿Por qué la manzana me cayó y por qué no la manzana se fue hacia arriba? Entonces ahí se plantea una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es algo que tú asumes, ¿no? Que tú crees, una idea que tú crees que está sucediendo. Esa hipótesis tiene que ser estudiada, ¿no? Bajo diferentes experimentos, ¿no? Eso va a depender del área. En el caso, por ejemplo, que yo soy química, ¿no? Y ustedes están viendo, por ejemplo, ahorita estoy en el laboratorio,
Yo todos los análisis que realizo los tengo que experimentar. Yo voy a decir, por ejemplo, a ver, me parece que esta muestra, ¿no? Es soluble en alguna cosa, se solubiliza con algún solvente. Ah, pero eso es lo que yo pienso. ¿Cómo compruebo? Voy a ir a agarrar los reactivos, los solventes químicos y empezaré a colocar uno por uno y ver si realmente es cierto. En el caso, por ejemplo, de ustedes que tienen un área de repente más de campo, tal vez, donde tienen que hacer varios estudios estadísticos, de repente los que son asistentes sociales quieren evaluar un estudio de los niños abandonados, harán preguntas, encuestas, ¿no? Entonces, dependiendo de los campos, el experimento, el desarrollo experimental va a ser pues diferente, ¿no? Entonces, tenemos que realizar una prueba de experimentos para luego nosotros tener resultados y en base de esos resultados corroborar si es que realmente es la hipótesis, ¿no? Como habíamos planteado. Por ejemplo, río Rímac, ¿no? Todos conocen el río Rímac, me imagino, ¿no? Entonces, el río Rímac, a simple vista, si nosotros pensamos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente del río Rímac? A ver, todo con un... Muy bien, muchos dirán, profesora, el río Rímac está contaminado, ¿no? Porque eso es lo que yo estoy viendo a simple vista. Dirán, profesora, hay tóxicos, ¿no? Hay sustancias que son de repente, dañinas, etcétera, etcétera. Muy bien, esto, todo lo que ustedes están asumiendo, diciendo, se llama hipótesis. Entonces, ¿ahora qué haremos? Yo como química, por ejemplo, iré al río Rímac y agarraré muestritas de agua y los llevaré al laboratorio. Veré mis resultados y si realmente encuentro los contaminantes, las sustancias tóxicas y todo lo que yo asumí, realmente me sale en el análisis, entonces yo digo, la hipótesis es correcta. Y establezco, ¿no? Digo, bien, entonces se concluye que el río Rímac está contaminado por estas sustancias tal, 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 tal. Ahora, yendo un poquito más allá, ¿no? ¿Qué cosa es una teoría y qué cosa es una ley? Jóvenes, las leyes no cambian, ¿ya? Las leyes no cambian, las leyes ya están establecidas porque están demostradas matemáticamente. Por ejemplo, la ley de Newton, ¿no? La ley de los gases ideales, por ejemplo, pavo ratón, que tal vez ya han escuchado. Esto nunca va a cambiar, esto siempre se va a dar, ¿no? Es una ley que está establecida para el estudio de los gases ideales, por ejemplo. Ya está demostrado. En cambio, las teorías sí cambian, ¿no? Las teorías sí pueden cambiar porque son eh, algo que, si es que, por ejemplo, nosotros actualmente estamos bajo la teoría del Big Bang, y si por ahí nos presentan y nos muestran, no, mira, esto sucedió así, y se demuestra que no es solamente todo esto de la teoría del Big Bang, de la creación de todo el mundo, entonces nos basamos en la nueva teoría, ¿no? Es así la diferencia entre una teoría y una ley, ¿ya? Entonces, todo esto nos ha permitido a nosotros hoy en día llegar a este desarrollo y avance de la tecnología, ¿ya? Entonces, para poder nosotros llegar a aplicar una ley, aplicar una teoría, nosotros tenemos que hacer uso del método científico, ¿ok? Que son todas esas etapas. Magnitudes. Tenemos 7 magnitudes básicas, ¿ya? 7 magnitudes básicas, por favor, acuérdense. 7 magnitudes básicas. ¿Y cuáles son? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Esto, por favor, tienen que aprenderse. Les estoy diciendo que ya tienen que aprenderse de cabeza. Ya seguro también en física lo van a ver. Las unidades con las que se miden cada una de estas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, la longitud en el sistema internacional. Me estaba olvidando acá. ¿Qué es el sistema internacional, profesora? ¿Para qué es importante lo que usted nos está mostrando? Por ejemplo, yo les voy a compartir y les voy a hablar todo en base a lo que yo soy química, ¿no? Como estamos en el curso de química, me voy a enfocar todos los ejemplos en química, ¿ya? Por ejemplo, yo,
realizo trabajos de investigación, ¿cierto? Como soy química, investigo. Mis resultados yo los tengo que presentar a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, de repente, paralelamente en Japón están haciendo una investigación de lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, yo hago un trabajo y lo presento a nivel mundial y cuando yo voy a eventos para presentar mi trabajo, nosotros todos en la comunidad científica tenemos que hablar en el mismo idioma, por así decir. ¿A qué? No me refiero al español, al castellano, al inglés, no. Me refiero al mismo idioma en cuanto a las unidades, ¿no? Nosotros los peruanos estamos acostumbrados, por ejemplo, a utilizar lo que es la temperatura en unidades de grados Celsius. Si yo en estos momentos le digo, jóvenes, tengo 39 grados Celsius de temperatura, ustedes rápidamente, ¿qué deducen? ¿Aquí está con fiebre? Perfecto, que soy con fiebre. ¿Qué pasa si yo les digo, jóvenes, estoy con 145 grados Fahrenheit? ¿Qué pueden deducir ustedes rápidamente? Es un poco complicado porque no es una unidad en la que estamos acostumbrados a trabajar. Fahrenheit es una unidad de temperatura que se usa, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, ¿no? Hay Fahrenheit, hay Rankine, hay Celsius, ¿no? Hay Kelvin. Entonces, cuando yo hablo que toda la comunidad científica tiene que estar en la misma sintonía, con el mismo idioma, significa que el sistema internacional, que es lo que ustedes están viendo aquí, que es el SI, establece que la unidad, por ejemplo, de temperatura tiene que ser medida en Kelvin. Entonces, si un americano va a presentar un trabajo, él tiene que colocar su temperatura en grados Kelvin. Si yo, peruana, natina, tengo que presentar mi trabajo, lo presento en grados Kelvin, ¿no? Si yo trabajo en Celsius, tengo que hacer una conversión en Kelvin. Entonces, cuando vamos a un evento, todos de diferentes países, de todos los continentes, sus temperaturas tienen que estar en Kelvin. A eso se refiere cuando se dice que las unidades básicas del sistema internacional son estas, ¿no? Es las unidades establecidas por este SI para una mejor comprensión en toda la comunidad científica, ¿ya? Entonces, ¿debemos de aprender? Sí, porque en las preguntas nos van a decir, determine, ¿no? O indique el tiempo, no sé, que demora un carro de ir de tal lugar a tal lugar y exprese el resultado en el sistema internacional. Entonces, si ustedes no saben que el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, perdieron. De repente es una simple suma, de repente es una simple resta, que ya lo tengo en horas, pero no me acuerdo qué es el sistema internacional para el tiempo. Ah, entonces perdí punto, ¿no? Entonces, pero si yo sé, me salió mi respuesta 1 hora y me dicen, menciona tu respuesta en el sistema internacional, entonces ustedes rápidamente van a decir, 1 hora es equivalente a 3.600 segundos. Mi respuesta en el sistema internacional, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Háganmelo saber ahí si están comprendiendo. Entonces, son 7 magnitudes básicas, que es la que he mencionado y que ustedes se tienen que aprender, ¿ya? Ahora, en función a estas magnitudes básicas, vienen las magnitudes derivadas, ¿ya? Las magnitudes derivadas, aquí por favor voy a resaltar que lo que vamos a trabajar mucho, cantidad de sustancia, por ejemplo, en mol, la temperatura, siempre vamos a trabajar en Kelvin, ¿no? Y de repente en física que se ve más estas unidades de amperaje, ¿no? De intensidad de corrientes en amperios, tiempo en segundos, masa en kilogramos, longitud en metros, ¿no? E intensidad luminosa en la unidad de candela. Cuando hacemos multiplicaciones, divisiones, operaciones matemáticas de estas magnitudes básicas, vamos a tener las magnitudes derivadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el volumen, ¿a qué es igual? El volumen, en el caso, por ejemplo, de un cubo, ¿no? El volumen de un cubo, profesora, es la arista al cubo, ¿no? Esa es 3 veces la magnitud de la longitud, que es metros por metros por metros, y es lo que tenemos metros cúbicos, ¿no? Densidad, ¿a qué es igual la densidad, profesora? Densidad es una división de la masa sobre el volumen, ¿no? Velocidad, ¿a qué es igual? Velocidad, profesora, puede ser distancia igual a velocidad por tiempo, del cual yo puedo despejar la velocidad, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes ven que las magnitudes derivadas, ¿no? Como dice acá, son aquellas que van a derivar o son expresadas a partir de las unidades del sistema internacional. Entonces, si ustedes se aprenden las 7,
Lo demás son magnitudes derivadas. ¿Ya? Entonces ya saben, la primera tarea es aprenderse las magnitudes básicas, ¿no? Después todo lo que no esté aquí son magnitudes derivadas. Muy bien. Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. ¿Qué son los múltiplos y submúltiplos? Habíamos estado hablando en un inicio sobre la nanotecnología, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de los televisores grandes, ¿no? Hoy en día, pues la ciencia, todo es pequeñito, ¿no? Y eso justamente utiliza estas unidades, estos factores que llamamos múltiplos y submúltiplos, para poder tener una idea, ¿no? De qué magnitud estamos hablando. Los múltiplos son estos de aquí, chicos. Estos son los múltiplos. Son números elevados a exponentes positivos, lo cual va a hablar pues de una magnitud grande, ¿no? Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, ¿no? Ahora, nosotros seguro hacemos muchas veces uso de estos términos sin saber por qué los utilizamos. El kilo yo creo que es muy común. Todo el mundo va a la tienda y dice, señora, me vende 1 kilogramo de huevo, me vende 1 kilogramo de arroz, ¿no? El término giga, por ejemplo, ¿no? También ya es muy común, ¿no? Ahora inclusive con esto de los avances, los dispositivos de almacenamiento ya muchas veces ya no están comprando en giga. Ahora, ¿en qué unidades ya están trabajando comúnmente? ¿Almacenamientos de qué compran? ¿De qué magnitud? ¿Tera? Tera, ¿no? ¿Verdad? Y muchos dirán, pero yo quiero un disco de 1 tera, de 2 teras, pero sin saber qué cosa significa el tera. ¿Por qué llamamos tera? Porque tiene una capacidad de 10 a la 12 bytes, ¿no? Entonces, estas son las unidades, los números que representan a estos prefijos que se van a utilizar, ¿ok? Entonces, ¿tengo que aprender, profesora, esos números? Sí, chicos, se tienen que aprender. Bastante memoria, profesora, ¿no? Miren, hay una cosa que ustedes tienen que saber. Si ustedes tienen ese don de mirar y de aprenderse lo que se llama la memoria fotográfica, exploten. Si ustedes memorizan iota 10 a la 24, 10 a la 24, 10 a la 24, 10 a la 24, eso era o funcionaba tal vez cuando tú ibas al colegio y tenías un examen y estudiabas tempranito y para la tarde ya estabas listo, ¿ya? Aquí ya no, chicos. Aquí ya no. ¿Por qué, profesora? Porque ustedes van a dar evaluaciones de acá 1 mes, de acá 2 meses, 3 meses, 4 meses, y ustedes no dan evaluaciones de lo que ven en el último mes. Ustedes dan evaluaciones desde lo que ven, desde lo que estamos viendo en esta primera clase. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? O tienen que hacer es un aprendizaje progresivo. Y un aprendizaje progresivo es con la práctica. Ustedes, después yo les voy a pasar mi canal donde tengo unos ejercicios de cada semana, así que voy explicando bien suavecito, sobre todo para los que no tienen mucha base, ¿no? De los múltiplos, los submúltiplos, cómo hacer las conversiones. Y ustedes tienen que practicar. Y cuando ustedes practican 1, 2, 3, 4, chicos, eso se queda en la cabeza sin darse cuenta. Acuérdense del teorema de Pitágoras. Levanten la mano todos los que saben el teorema de Pitágoras. Rápido. Todos levanten sus manitos los que saben el teorema de Pitágoras. Listo, la mayoría se acuerda. Ahora, ¿recuerdan la primera vez que les presentaron el teorema de Pitágoras? Qué complicado era identificar el cateto y la hipotenusa. Te giraban el triángulo y ya estabas frito, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo te has aprendido hoy en día ese teorema de Pitágoras? Porque lo has visto ¿cuántas veces? Muchas veces. Es así el secreto para ingresar a la universidad. Tú tienes que practicar, repetir 1 y n veces, si es posible, el mismo ejercicio, no para memorizar, sino para entender cómo se resuelve.
Y cuando tú lo vuelvas a ver, eso ya lo conozco. Por aquí se ataca este problema. Ese es el secreto, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar ejercicios donde utilicen todos estos múltiplos y submúltiplos y a medida que voy practicando, ya en mi cabeza va a estar giga 10 a la 9, hexa 10 a la 18, kilo 10 a la 3, ¿ya? Entonces, estos son los múltiplos que tienes que aprenderte. Y no solamente el valor numérico, sino también el símbolo, porque en los exámenes muchas veces dirá tera, pero no te va a decir tera, te va a colocar solamente la letra T. No te va a decir giga, solo la letra G. Si ustedes son muy observadores, se podrán dar cuenta que los múltiplos, a excepción de los 3 primeros, todos son mayúsculas, ¿no? Mientras que los submúltiplos, ¿no? Los submúltiplos son exponentes negativos, como pueden ver, aquí están los submúltiplos, y ya saben que también tienen que aprenderse sus nombres, ¿no? Por ejemplo, acá, 10 a la menos 3 es mili, 10 a la menos 6, micro. ¿Por qué, por ejemplo, se llama microbio? ¿Alguna vez se han preguntado por qué se llama microbio? Porque ese microbio tiene el tamaño de 10 a la menos 6 metros. Esa es la magnitud de ese tamaño, ¿no? Hablamos de la nanotecnología. ¿Por qué nanotecnología, profesora? Porque antes se utilizaba de repente metros de cable de cobre, ahora se utiliza 10 a la menos 9 metros, que ni siquiera nuestros ojos perciben. Microscopio, ¿por qué microscopio? Porque me permite ver partículas en la escala de 10 a la menos 6 metros. Y nanoscopio, es más pequeño porque me permite ver partículas de 10 a la menos 9. Si yo quiero hablar, por ejemplo, del tamaño de un átomo, yo no voy a hablar el tamaño de un átomo en metros. El átomo no lo hemos visto, nadie ha visto un átomo. Entonces, ¿cómo yo tengo una idea de cuánto es el tamaño de un átomo? Por la magnitud numérica cuando utilizo el prefijo ato. Ato, es bien pequeñito, mira, 10 a la menos 18, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, hacemos uso de los múltiplos y los submúltiplos. En el caso de los submúltiplos, su símbolo todos son minúsculas, ¿ya? Muy bien, entonces ya saben, aprenderse esta tablita. Tómenle foto, igual ustedes creo que tienen su material de su guía, ahí también están estos múltiplos y submúltiplos. Y viene conversión. ¿Qué es la conversión? Conversión es pasar de una unidad a otra. Por ejemplo, acá nos dice convertir 3,8 kilogramos a miligramos. ¿Te das cuenta? Mira, yo ya estoy haciendo interpretación de los términos de K, que es kilo, y de M, que es mili, ¿ya? Entonces ya me lo voy aprendiendo, ¿te das cuenta? ¿Cómo se convierte, profesora? Es muy fácil, porque tú vas a tener un dato siempre, que es este de acá. Y tú vas a observar la magnitud. En este caso, kilogramo y miligramo tienen una unidad en común que es gramo. Entonces, tu conversión solamente va a estar basado en pasar de ese K, que es kilo, a ese M de mil. ¿Ok? Presten mucha atención. Entonces, aquí tenemos kilogramos y voy a colocar aquí abajo, miren, aquí abajo voy a colocar la unidad que quiero eliminar. Kilogramos. Voy a colocar aquí abajo, kilogramos. Y arriba vas a colocar la unidad que está en común. ¿Cuál es la unidad en común, profesora? Aquí es gramos, como habíamos visto aquí, y aquí también. Esa es la unidad a la que ustedes primero van a pasar, ¿no? No sé si me están entendiendo, por favor, si no me preguntan, ¿ah? Entonces aquí coloco kilogramos aquí, porque al momento de multiplicar, esto se va a eliminar. Y arriba pongo la letra que está en común, ¿ya? Listo. Ahora, para eso tú tienes que saber cuál es la relación del valor de K. Mira, acá está G y acá está G. Y ahora vas a colocar el valor numérico de kilo. ¿Cuánto era el valor numérico de kilo? Mira, voy a regresar para que te acuerdes. ¿Dónde está kilo? K. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Kilo, kilo, kilo. Aquí. Kilo. Kilo.
10 al cubo. Entonces, aquí en vez de K, que está abajo, arriba coloco su valor numérico que es 10 al cubo. Y listo, ahora sí, solamente opera matemáticamente. Chau kilogramos con kilogramos. Y esto va a salir 3,8 por 10 al cubo gramos. Ahora, pero yo no quiero en gramos, profesora, yo quiero en miligramos. Muy bien. Entonces, seguimos haciendo el mismo procedimiento. Ahora ese gramos colocas abajo porque tú vas a multiplicar y se va a eliminar. Y arriba vas a colocar lo que tú quieres. Yo quiero, profesora, mili. Ahora sí pones arriba miligramos. Gramos arriba, gramos abajo y mira, acá hay la M, ¿verdad? Entonces puedes colocar, voy a hacer aquí para que, esta es otra, la relación, bien puedes hacer esto. Miren acá, 3,8 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplico, profesora, abajo lo que tengo y arriba la unidad en común, que es gramos. Gramos, gramos, y acá arriba pongo el valor de kilo, que es 10 al cubo. Muy bien. Sigo multiplicando. ¿Por qué? Porque yo no quiero kilogramos, ¿no? Yo no quiero kilogramos, yo quiero miligramos. Ahorita lo tengo la respuesta en gramos. Ahora, ese gramos, vamos a colocarlo en diagonal para que se elimine. Y arriba, ¿qué quieres? Quiero miligramos. Muy bien. Gramos, gramos. Se está repitiendo y abajo pongo el valor numérico de mili. ¿Quién se acuerda cuánto vale mili? A ver, ¿alguien me dice cuánto vale mili? 10 a la menos 3. Muy bien, 10 a la menos 3. Entonces coloco acá 10 a la menos 3, que ustedes saben que es lo mismo cuando va hacia arriba por álgebra, ¿no? Entonces, para que no se confundan de la forma en que les estaba explicando. ¿Listo? Y ahora sí, si yo multiplico, se va gramos y listo. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, eso, así es como se realiza el factor de conversión. Notación científica. ¿Qué es la notación científica? Ahí por ahí están con las manitos levantadas. ¿Hay preguntas? Ana, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? No, Miss, todo claro. Ya, listo. La notación científica es solo una forma de representar un resultado. Les van a decir, determine el tiempo en segundos y expresa el resultado en notación científica. ¿Qué quiere decir eso? Que tu resultado tiene que tener la siguiente forma, ¿no? Tiene que tener una representación de A, B multiplicado por 10 elevado a un valor n, como dice acá, donde este A, B tiene que ser mayor que 1, pero menor que 10, ¿ya? Que viene a ser en este caso el valor de n, ¿no? Y n minúscula, como pueden ver acá, tiene que ser un valor entero positivo o negativo, o también puede ser 0. Entonces es muy sencillo. Aquí vemos un número de 5.600. Profesora, ¿dónde está la coma? Cuando no hay coma, la coma está al final, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a hacer que la coma se encuentre o vaya hasta la primera cifra significativa. 1, 2, 3. Muy bien. Fueron 3 posiciones. Entonces, eso va a ser un 5,6 por 10 al cubo, ¿no? Porque fueron 3 posiciones que ustedes han desplazado la coma. Entonces, cuando las posiciones o el desplazamiento es a la izquierda, ustedes van a tener el exponente positivo, ¿no? Que si ustedes operan van a tener pues que esto es efectivamente 5.600. Ahora, cuando es decimal, como estamos viendo, tengo que llevar esta coma hasta la primera cifra significativa, que sería 1, 2 y 3. Entonces va a ser 5,6, pero como yo he desplazado hacia la derecha, el exponente va a ser negativo. Entonces 5,6 por 10 a la menos 3 me va a dar un valor de 0,0056. Eso es simplemente notación científica. ¿Ya, chicos? La forma de expresar un resultado. Fabián, ¿tienes pregunta? No, Ana, ¿no? Es Ana, Fabián. Baja tu manito, Ana, por favor, si no me confundo cada vez que veo tu manito levantada. Pienso que tienes alguna pregunta.
Gracias. Muy bien. Escalas de temperatura. Como ya mencioné, ahí están las escalas que son Fahrenheit, Celsius, Kelvin y Rankine. Nosotros acostumbrados a trabajar en Celsius y en otros países en las otras unidades, pero en química vamos a trabajar mucho en la unidad de Kelvin. Así que debemos saber cómo pasar de la unidad de grados Celsius a la unidad de Kelvin, ¿ya? Eso va a ser muy importante. Para ello, necesitamos aprender la siguiente relación. Como ustedes pueden ver, existe una relación entre estas unidades. Entonces, haciendo un estudio, se establece lo siguiente. Chicos, esto, apunten, tomen foto, por favor, screen, por favor, tengan a la mano, ¿ya? ¿Cómo funciona este cuadrito, profesora? Es muy sencillo. Tú solo tienes que relacionar de acuerdo a la unidad que quieres trabajar. Por ejemplo, profesora, quiero pasar de grados Celsius a grados Kelvin. Muy bien, entonces me voy a enfocar en estos dos. O sea, si quisiera trabajar Fahrenheit a Rankine, te enfocas en estos dos. Si quiero Fahrenheit a Kelvin, te enfocas en estos dos. Agarras las temperaturas que tú quieres transformar de una unidad a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí, presten atención. Chicos, quiero que transformen 100 grados Celsius a Kelvin. ¿Qué te dice la relación? Te dice que de grados Celsius a grados Kelvin, ¿no? Va a ser K menos 273 sobre 5. Si nosotros ponemos, miren aquí, C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5, pueden ver que matemáticamente se cancela y tenemos Celsius igual a Kelvin menos 273, lo cual Celsius más 273 nos da la unidad de Kelvin, ¿no? Y eso es seguro algo que ustedes ya sabían de memoria, que para pasar a Kelvin hay que sumar simplemente 273. Y aquí ya está resumidito entonces esos cambios para pasar de una unidad a otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasar de grados Celsius a grado Kelvin? Simplemente sumarle 273. Entonces, escríbanme en el chat cuánto sería 100 grados Celsius a grados Kelvin, de acuerdo a lo que estamos viendo. A ver, ¿cuántos grados Kelvin es 100 grados Celsius? ¿Es equivalente a cuántos Kelvin? ¿Qué tengo que hacer? Sumen nada más, 273. ¿Cuánto es? Chicos, no me decepcionen, ¿ah? Solo tienen que sumar 273 y listo. Y ya lo tienen en grados Kelvin. Muy bien, Brida. Sería entonces 373 Kelvin. Así de fácil, profesora, así de fácil. ¿Ya? Si te piden de Fahrenheit a Celsius, ahí ya tienes tu fórmula. Si te piden de Rankine a Fahrenheit. Ahora, chicos, 200 grados Celsius equivale a cuántos Kelvin. Sumo, ¿verdad? Sumo 273 y eso es 473 Kelvin. Perfecto, ¿estamos todos claros? ¿Por qué estoy haciendo este ejemplo? Porque vamos a hablar ahora de variación, ¿no? Cuando hablamos de una variación, y esa variación, esa representación de variación es ese triangulito, ¿ya? Variación de temperatura. Entonces, cuando ustedes lean su ejercicio y por ahí diga, determine la variación de la temperatura, te está preguntando por esta relación que estamos viendo acá. Ustedes tienen que saber que 1 grado Kelvin, variación, todo es variación, de 1 grado Kelvin es equivalente a la variación de 1 grado Celsius, ¿no? Y eso es equivalente a 1,8 Fahrenheit y 1,8 Rankine. Variación. ¿Qué es eso, profesora? Miren acá. ¿Cuánto ha variado o varía de 100
a 200 grados Celsius. ¿Cuánto es la variación? De 100 a 200, ¿cuánto está aumentando? 100, ¿no? Muy bien, Andrea. Está aumentando, profesora, 100 grados Celsius. ¿Y cuánto está aumentando acá? De 373 a 473. También 100, ¿cierto? También está aumentando 100. O sea, profesora, cuando aumenta 100 grados Celsius, la variación también aumenta o varía 100 grados Kelvin, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que al final, cuando se simplifica, observas que si la variación es un Kelvin, también hay una variación de un Celsius. ¿Ya? Siempre se va a dar de esa manera. ¿Ya? Eso sería entonces la comparación de la escala de temperatura. Volumen. En el sistema internacional, en metros cúbicos, y las equivalencias, chicos, esto también. No les van a dar de dato, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber lo mínimo. ¿Cuánto es un mililitro? Un mililitro, jóvenes, es equivalente a un centímetro cúbico. Un metro cúbico, ¿a qué es igual? Es equivalente a 1000 litros, ¿no? Y un litro, ¿a qué es equivalente? A 1000 mililitros. Por favor, esas cositas tienen que saber. Las preguntas a veces les dan un volumen en litros, pero les pide la respuesta en mililitros, les pide las respuestas en centímetros cúbicos y el estudiante no sabe cuál es esa relación. Entonces, por favor, lo que estoy resaltando sobre todo, tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, esas son las equivalencias que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de la magnitud del volumen. En litros, mililitros, metros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Presión en el sistema internacional en la unidad de Pascal, como pueden ver, ¿no? Entonces, ya saben qué es el sistema internacional, ¿no? Es la unidad, lo que establece para que toda la comunidad científica pueda comunicarse. Ojo que en las preguntas a ustedes no les van a decir qué es el SI, así que olvídense de aprenderse eso de ahí, ¿no? Ya no es como colegio, ya no, y acá ya son aplicaciones, son diferentes, resolver los ejercicios de acuerdo al foco de la pregunta, ¿no? No, acá ya no te van a preguntar, ay, ¿qué es el sistema internacional? Y estoy apuntando, no, acá toca aplicar cómo funciona o cómo se aplica esto del sistema internacional. Cuando yo te digo que tienes que aprender, ahí sí, apunta, toma nota, tómale foto, porque esas son las cosas que tú tienes que tener conocimiento para que desarrolles un ejercicio. Entonces aquí tenemos otro punto importante que tienes que saber. La equivalencia de una atmósfera. En algunos exámenes les suelen colocar que la atmósfera es equivalente a 1,01 por 10 a la 5 Pascal. Que la atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, que una atmósfera es equivalente a 760 torr. En algunas veces les suelen colocar, pero no siempre, y sobre todo cuando hablamos de esta relación, que es como que les preguntara cuál es la fórmula del agua, ¿no? Entonces me imagino que todos sí saben cuál es la fórmula del agua. Entonces, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero si tú practicas, como te dije al inicio, uno y otro ejercicio, entonces sin querer te vas a dar cuenta que ya te has aprendido todas las equivalencias. No memorizando, practicando. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí les dejo entonces para que esto también puedan ir practicando y se lo aprendan. Densidad es una relación que existe entre la masa y el volumen. Puede ser expresado como D de densidad, masa sobre volumen, o el famoso ρ que están viendo aquí, ¿no? Que es densidad igual a masa sobre volumen, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la densidad de una sustancia, por ejemplo, si es de un gas, recuerda que es la masa de ese gas y el volumen de ese gas. Siempre va a ser alegado a la misma sustancia que estamos trabajando. Si es un sólido, entonces será densidad del sólido es igual a la masa del sólido sobre el volumen del sólido.
Y en el sistema internacional, ya tú sabes, como es una relación de masa y volumen, la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto es algo o una unidad que ustedes ya van a tener que saberlo, ¿no? Cuando comiencen a practicar. Ahora tal vez, pues todavía, ¿no? Primera clase, están aprendiendo para peor para los que es por primera vez, pero estudia toda la semana y vas a ver que de acá a unas 2, 3 semanas ya eso va a estar en tu cabecita, ¿ya? La densidad es una propiedad física, ¿ya? La densidad es una propiedad física que nos permite identificar las sustancias. Por ejemplo, la densidad del oro es 19,3. Entonces, cuando yo calculo la densidad de un metal, ¿no? Y me sale que la densidad es 19,3, yo puedo decir, ah, eso es oro. Me sirve para poder identificar estas sustancias, ¿no? Entonces, cada sustancia tiene una densidad específica, ¿ya? Entonces, esto sí les van a dar de datos, no se preocupen, ¿ya? Esto sí les dan de datos, les dan como información. Así que tranquilos. Muy bien. Y vamos a correr un poquito. Materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que tiene masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Eso se lo saben desde tercer grado de primaria, creo, ¿no? Entonces ahí ven un conejito, un animalito, las plantitas, nosotros, todo lo que tiene masa y volumen, eso es materia. ¿La materia está en constante cambio? Sí. ¿Nosotros somos materia? Sí. ¿Envejecemos? Sí, porque estamos en constante cambio. ¿Ven cómo ese gatito de lo que era un michi chiquitito, ahora es un gato más grande? La materia se va gastando, se consume, ¿no? Hay ciclos como el ciclo del agua, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la materia, chicos, está en constante cambio. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? En constante cambio y transformación. Y la materia se va a clasificar en lo que llamamos mezcla y lo que llamamos sustancia pura. Ahora, para la próxima clase, por favor, tabla periódica, ¿ya? Va a ser muy importante que ustedes tengan a la mano. Si desean trabajar con una online, una tablita virtual, perfecto, ¿ya? Si tienen una tabla física, también perfecto. Si no lo buscan, lo imprimen y ya tienen su tablita. Ahora, debemos de entender bien cómo es que se clasifica la materia. La materia está clasificada en mezcla y sustancia pura. ¿Qué es una mezcla? Por ejemplo, las mezclas, acá justo tengo una botella para que ustedes puedan ver la diferencia. Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, ¿no? Una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea va a depender de las fases. Por ejemplo, miren aquí. Aquí pueden, ay, no lo olvidas, no, para que puedan ver bien. Ustedes están viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué pueden decirme ustedes que tengo aquí? Vamos, hablen. Puede ser agua. Muy bien, Helen. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser cualquier sustancia. En este caso es un solvente orgánico que se llama metanol, ¿no? Este es el metanol, miren. Entonces, ven que hay una sola composición, ¿verdad? No pueden ver 2 o 3 fases, como por ejemplo esta botellita. ¿En esta botellita distinguen los 2 colores distintos? ¿Sí? Sí. Esto se llama homogéneo, porque es una sola fase. Mis ojos perciben una sola composición. Y esto se llama heterogéneo. Hay 2 sustancias que tienen propiedades físicas diferentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Homogéneo, homo de uno y heterogéneo de varios. Esos son mezclas. Entonces, las mezclas no tienen fórmulas, ¿ya? Las mezclas, acá vamos a colocar, no tiene fórmula. No tiene fórmulas, no hay una manera de representarlos. Entonces, por ejemplo, si yo preparo aquí un café, ¿no? Una bebida de café. Un café, una bebida, ¿no? Una sola fase va a ser una solución homogénea. El vino, por ejemplo, es una solución homogénea, ¿no? Es una mezcla homogénea.
Puedo tener aquí, por ejemplo, todas las bebidas. El pisco, por ejemplo, es una mezcla homogénea. El aire, por ejemplo, es una mezcla homogénea. En estos momentos, aquí y donde están ustedes, hay oxígeno, hay nitrógeno, hay gases nobles, gas de argón en el aire. ¿Ustedes distinguen? No. No ves nada de que este es argón, mira, acá está el nitrógeno. No, se ve todo uno. Es porque es una mezcla de gases y como solamente percibes como si fuera una sola composición, a simple vista, es una mezcla homogénea, ¿ya? Las aleaciones también están aquí, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen ahí una moneda, el sol. Ustedes observan el sol y el sol parece una sola composición. Podría pensar que está hecho solamente de plata, pero no, tiene varios componentes esa moneda. Entonces es una mezcla de diferentes metales, pero mis ojos ven como si fuera uno y eso es homogéneo. En cambio, la mezcla heterogénea que ustedes están observando aquí en la imagen son aquellas que tienen dos o más fases, ¿no? A simple vista. Entonces aquí está el agua con aceite, el agua con arroz, todo lo que ustedes ven diferentes fases. Una sopa de verduras, por ejemplo, ¿no? Son mezclas heterogéneas, ¿ya? Las mezclas se separan fácilmente, ¿ya? Se separan por métodos físicos. Separan por métodos físicos. Por ejemplo, la botella que yo les mostré, ahorita les vuelvo a mostrar, yo puedo separar los dos componentes, ¿no? Yo puedo separar aquí los dos componentes por un método que se llama decantación, que simplemente voy a abrir la tapita y voy a esperar, miren cómo esto va bajando suavemente, con mucho cuidado, porque si yo soy muy brusca, toda la parte de atrás también se va a ir hacia adelante y se va a mezclar, ¿no? Entonces, esto es un método físico que más adelante también lo vamos a ver, que se llama la decantación. Agarro otro recipiente y lo puedo recibir, ¿ya? Entonces, las mezclas se pueden separar por métodos físicos. En cambio, si nos vamos al otro lado, encontramos las sustancias puras. Las sustancias puras, ¿no? Sí tienen una fórmula química, porque van a estar ahí todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? El litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿no? Oxígeno, flúor, cloro, todos los elementos de la tabla periódica son sustancias puras. Entonces, estos sí tienen fórmulas, tienen una representación, ¿no? Y vamos a tener lo que llamamos sustancias elementales y lo que llamamos compuestos. Las sustancias elementales están formadas por un solo elemento. Aquí está, por ejemplo, litio, sodio, potasio, metal de hierro, ¿no? El gas de cloro, el gas de oxígeno, el ozono, ¿no? Profesora, pero acá dice un solo elemento. Claro, esto está formado solamente por cloro, no te dice por un elemento, no, te dice por un solo tipo, ¿ya? Un solo tipo de elemento. Entonces aquí están todos los de la tabla periódica, incluyendo estas partículas que son diatómicas, triatómicas. Y cuando estos, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el potasio, el litio, el hierro, ¿no? Se combinan entre ellos, forman o realizan una reacción química, se tiene lo que se llama un compuesto. Entonces aquí podemos ver el compuesto que está formado por dos o más elementos, ¿no? Entonces cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, tengo el agua, profesora. Cuando el sodio reacciona con el cloro, tengo hidróxido de cloruro de sodio. Entonces ahí estamos viendo algunos ejemplos que corresponden a los compuestos, ¿ya? Entonces aquí, un poquito más detallado, sustancia pura, entonces pueden ser todos los elementos de la tabla periódica, oro, carbono, ¿no? Que son formados por uno, por eso dice monoatómico. Y cuando son poliatómicos, que son varios, poli viene de varios, el oxígeno, el ozono, ¿no? Porque tiene varios átomos. Sustancias compuestas. Ya hemos dicho, dos o más elementos, cloruro de sodio, y estos son más complicados para separar, ¿no? Por ejemplo, acá en el ambiente nosotros tenemos diferentes sustancias. Yo tengo el oxígeno, por ejemplo. Si quiero separar el oxígeno atómico en cada átomo es complicado. Entonces, eso no lo puedo separar por métodos físicos. Lo físico es muy fácil de separar, que vamos a ver más adelante el estudio. Pero métodos químicos
ya se requiere de otros equipamientos que hay donde tenemos que romper los enlaces de un compuesto, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio, quiero separar la sal, profesora, en sodio y el cloro. Hay que hacer un proceso electrolítico donde vamos a tener la separación del metal sodio y el gas de cloro, ¿no? Entonces, las sustancias compuestas son más complicadas, ¿no? Hay que usar métodos químicos. En cambio, las mezclas sí es fácil. Como ustedes vieron, por ejemplo, por decantación, yo puedo separar las mezclas, ¿ya? Las mezclas. Aquí vemos la moneda entonces, que es una aleación, ¿no? Es una mezcla homogénea. Chicos, pregunto, el agua potable, H2O potable. Hay muchos se preguntan, profesora, ¿el agua potable es un compuesto o es una mezcla? ¿Ustedes qué me responderían si yo les digo agua potable? ¿Es mezcla o compuesto? Compuesto. Compuesto. Ya, listo. Eso es lo que todos responden. Y está mal. Y qué bueno que se han equivocado, porque ahora sí ya van a saber que el agua potable es una mezcla homogénea. ¿Por qué, profesora? ¿Saben por qué? Porque el agua potable no solamente tiene H2O. Ese agua potable tiene sales. Ese agua potable tiene cloro. Cuando ustedes hierven el agua, ven que en la tetera se queda algo blanquito. Esas son las sales. Sales de sodio, sales de magnesio, carbonatos, bicarbonatos, que están disueltos. Y por eso ustedes no lo ven y lo perciben, ¿no? Y es una mezcla homogénea. No ven el cloro, pero tal vez muchas veces sí sienten ese olor del cloro, ¿verdad? Entonces sí está disuelto el cloro. Y ya la última clase nosotros vamos a ver que el cloro, pues, se usa para poder eliminar las bacterias, ¿no? Vamos a hablar sobre el tratamiento de agua también. Entonces, chicos, el agua potable no es un compuesto. Si me dicen agua, ahí sí, H2O solito, eso es un compuesto. Pero agua potable tiene sodio, tiene magnesio, tiene carbonatos, bicarbonatos, tiene cloro y tiene más cosas que no es el caso. Lo que ustedes tienen que entender que el agua potable entonces es una mezcla homogénea, ¿ya? Y aquí vemos el aire, como ya expliqué también, que viene a ser una mezcla homogénea. Heterogénea, agua y aceite. Aquí a la derecha vemos un mineral que se conoce como caliza y si hacemos un zoom, podemos ver que hay diferentes componentes, lo cual justamente nos dice que está formado por varias sustancias, lo cual lo clasifica como mezcla heterogénea. Y aquí los métodos físicos de separación, ¿no? Estos métodos físicos de separación son muy sencillos. Por ejemplo, aquí tenemos el tamizado. ¿Qué es el tamizado? Chicos, el tamizado no es más que un colador. Aquí hay varios. Hay 1, 2, 3 que están unidos con tamices. Eso se llama, los coladores se llaman tamices en química, donde esos tamices tienen diferentes huequitos. Acá, por ejemplo, puede ser el huequito un poquito más grande para que puedan pasar las piedritas o lo que está sirviendo allí, lo que está colando, ¿no? Pueda pasar. Aquí los orificios son más pequeñitos, aquí más finitos, de tal manera que a medida que va pasando por cada tamiz, va reteniendo a las partículas, ¿ya? Eso se llama separación por tamizado, ¿no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, bueno, antes, no sé si ahora también los constructores siguen haciendo la misma técnica para separar o limpiar la arena. Tenían unas mallas que ponían en diagonal y empiezan a cernir, ¿no? Entonces están haciendo un procedimiento de separación, ¿no? Nosotros en las cocinas, cuando hacemos bolitas, quequitos, por ejemplo, ¿no? Cernimos la harina, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que haya piedritas, grumitos. Hacemos un método de separación por tamaño, ¿ya? Entonces, el tamizado es un método de separación por tamaño, ¿no? Decantación. ¿Qué es la decantación? Justo lo que yo, por ejemplo, aquí, bueno, no tanto esto. Aquí están viendo, por ejemplo, esto se llama una pera de decantación, ¿no? Una pera de decantación que te permite separar cuando las sustancias no tienen la misma solubilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está, miren, la parte superior vemos el aceite,
y en la parte inferior vemos el agua. Ustedes bien saben que el agua y el aceite no se mezclan, entonces cuando se juntan las dos sustancias, se les deja un tiempo en esta pera de decantación, entonces automáticamente se van separando, ¿no? Eso se llama decantación. Y también lo que ocurre en un vasito con arena, como pueden ver aquí en la imagen. Agua con arena, entonces yo dejo un rato y todo el sólido pesado se va a ir a la base y luego me va a permitir separar, como en este caso estamos viendo en el video. Eso se llama método de decantación, ¿no? Filtración, uso de un filtro, como pueden ver aquí, ¿no? Este es un filtro. Aquí obviamente es un caso de un cafecito, ¿no? Pero en química también tenemos esos tipos de filtros para poder separar sustancias químicas, ¿no? Entonces es muy sencillo. Destilación. ¿Alguien de ustedes ha visto la película El perfume? Levanten la manito quien ha visto la película El perfume. ¿Sí ha visto, Ana? Ya. Entonces, Ana nomás abre o va a tener una idea cuando dentro de esa película, por ejemplo, ¿no? Por ahí también creo que Helen ha visto, ¿no? Usa Sí. mucho lo que es el procedimiento de la destilación. Tal vez están recordando en qué momento yo no he visto ese aparatito. La destilación antigua, ¿no? Lo que es un método de separación que se utilizaba, ¿cómo le dicen esto? Rústicamente podríamos decir cilindros. Y que esos cilindros, ¿no? Lo acoplaban. En esta película se ve, por ejemplo, que el muchacho entra a trabajar a una perfumería y en estos cilindros colocaban los pétalos de rosa y con solventes químicos, ¿no? Empieza a haber una extracción que se llama un arrastre y comienza a jalar todos los aromas de las flores para que puedan tener pues en frasquitos bien pequeñitos las esencias de los perfumes, ¿no? Y este muchacho entonces se da cuenta de que el aroma se puede extraer de las cosas, ¿no? Y entra en una locura, por así decir, que empieza a destilar tornillos, piedras, hasta un gatito destila, ¿no? ¿Se acuerda? Para poder sacar el aroma del gatito, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí los que desean ver pueden ver, no les voy a contar más, si no les voy a malograr la película. Entonces, el sistema de destilación es ello, ¿no? Es un procedimiento que permite la separación. Generalmente se utiliza, por ejemplo, para hacer las bebidas alcohólicas, lo que es el pisco, ¿no? Han visto que el pisco, por ejemplo, tiene diferentes grados de alcohol. Dicen que mientras más años pasan es más rico porque ahí justamente se forma esta sustancia que le va a dar ese aroma, ese sabor, ¿no? Entonces, la destilación, ¿no? Es un método de separación utilizando la temperatura de ebullición, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Cómo es esto de los perfumes, profesora? Si yo, por ejemplo, quisiera extraer, yo tengo acá un pétalo de rosas, ¿no? Tengo acá una rosita. Quiero extraer el aroma de la rosita, profesora. ¿Cómo puedo hacer para extraer el aroma de la rosita? Ya, ¿qué vamos a hacer? Sacamos todos los pétalos, se colocan en este baloncito todos los pétalos y se coloca un solvente. Por ejemplo, el metanol que yo tenía acá es uno de los solventes que se utiliza para arrastre, metanol, etanol, propanol, ¿no? Se coloca esos solventes y empezamos a darle temperatura, ¿no? A medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, las sustancias orgánicas, que son las sustancias que tienen al elemento de carbón, comienzan a salir, porque las sustancias orgánicas, una de sus propiedades de los compuestos orgánicos es que no soportan altas temperaturas. Si yo, por ejemplo, a este metanol le pongo calor, se evapora rapidito, ¿no? No es como el agua que todavía tengo que llegar a 100 para que vaya evaporación. En cambio, este metanol se va rapidito porque tiene un menor punto de ebullición, ¿no? Y esa es la propiedad, que tiene una temperatura de ebullición baja y comienzan a salir las sustancias, ¿no? Salen los aromas que le dan a la rosita, ese olor, ese aromita, ese olor, salen los compuestos y van pasando aquí por el estado de vapor. Y aquí hay un reflujo de agua donde permite que ocurra un proceso de condensación, ¿no? Y esa condensación hace que esos vapores pasen al estado líquido y aquí se obtenga ese aroma de rosas, ¿no? Aquí está la esencia, perdón, ¿no? La esencia de rosas, ¿no? La esencia de rosas.
por el método de la destilación, ¿no? Eso es la forma de separar mediante la temperatura de ebullición. La evaporación es muy sencillo, simplemente es darle también calor, pero a diferencia en la destilación, como ustedes pueden ver, nada se va al aire, todo se recupera, mientras que aquí en la evaporación es cuando, por ejemplo, tú pones a hervir agua, te olvidas y el agua se seca. ¿Dónde se fue el agua? Se evaporó, se fue al ambiente en forma de vapor, ¿no? Eso es una evaporación. Entonces, ¿se utiliza para qué? Cuando uno, por ejemplo, tiene salmuera. ¿Alguien sabe qué es salmuera? ¿Alguien Agua con sabe qué es sal. salmuera? Muy bien, agua con sal. Esto es agua, chicos, no es metanol ni etanol, por si acaso. La salmuera efectivamente es agua con sal, ¿no? Eso es cloruro de sodio. Entonces, más agua, perdón. Cloruro de sodio, agua más cloruro de sodio. Entonces, cuando yo coloco la salmuera aquí y coloco temperatura aquí, le pongo temperatura, ¿qué va a pasar? El agua se va en forma de vapor y permite separar, dejando aquí en la base las sales, que en este caso sería el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, es un método de separación, también aprovechando las diferentes temperaturas. ¿Y la imantación? ¿Qué es la imantación? Usando un imán, ¿no? Aquí podemos ver tal vez es arena, ¿no? Arena con limaduras de hierro. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo ese imán? Está trayendo todo lo negrito, vendría a ser el hierro, ¿no? Entonces, se está separando por un método de imantación. Listo, chicos. Entramos a propiedades de la materia. La materia se puede clasificar en propiedades físicas y propiedades químicas. Cuando hablamos de propiedades generales, ¿no? Que son propiedades físicas, también vamos a hablar de las particulares. ¿Qué son las propiedades generales? Fácil. General es todo. Chicos, reunión general para todos, ¿no? Reunión en particular, solo reunión de profesores, solo profesores. Entonces, eso es. General es todo lo que tiene la materia. ¿Qué cosa tiene la materia? Toda materia tiene masa, toda materia tiene peso, toda materia tiene volumen, toda materia es impenetrable. ¿Qué quiere decir que tenga impenetrabilidad? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si ya hay un cuerpo que ocupa un espacio, entonces el otro cuerpo va a ocupar otro espacio. No puede estar, no se pueden superponer, ¿ya? Eso es impenetrabilidad. Entonces, ¿todas las materias tienen ello? Sí. ¿Y cuáles son las propiedades particulares? Lo que algunas nada más van a tener. ¿Y qué es lo que tienen algunas? Por ejemplo, los metales solo presentan maleabilidad. ¿Qué es maleabilidad? Es la capacidad que tiene un metal para formar láminas. No puedes hacer láminas de una madera, ¿no? En algún momento se va a quebrar, pero sí puedes hacer una lámina de un metal y es por eso que se utiliza mucho para lo que son joyas. Ductibilidad, ¿qué es la ductibilidad? La capacidad que tiene un metal para hacer hilos. Tú tienes un metal, agarras un alicate, no sé si ustedes han visto cómo hacen las joyas artesanales, lo extienden, lo jalan, lo doblan, ¿no? Aprovechan esa propiedad de la maleabilidad y de la ductibilidad que tiene un metal para poder hacer todo esto lo que son joyerías, ¿no? Conductividad, igual. La madera no es no es conductor, ¿no? Por el contrario, es un aislante, ¿no? En cambio, a ver, ve y coloca un tenedor en el enchufe. Nos vamos a electrocutar. ¿Por qué? Porque es un metal y tiene la propiedad de conducir la corriente eléctrica. Y lo mismo con el brillo. No todas las sustancias tienen brillo, solamente los metales van a tener brillo. Entonces son propiedades particulares. Y propiedades químicas, pues son la inflamabilidad, la corrosión, la acidez, la basicidad, la combustibilidad, que van a tener ciertas sustancias al ocurrir una reacción química. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por ahí veo un micro abierto. ¿Es de quién? De Marcela, no sé, a ver, de quién su micro, por favor, chicos. Ya, listo, gracias. Y aquí, ¿no? Lo que hablábamos, impenetrabilidad, propiedad general, el color,
propiedad particular. No todos tienen color, ¿no? Por ejemplo, aquí el metanol que les estaba mostrando. ¿Qué color es? No tiene color, es incoloro. Ah, entonces el color es una propiedad particular. Ductibilidad, ¿particular o general? Chicos, ductibilidad, ¿particular o Particular. general? Particular, ¿no? Propiedades intensivas y extensivas en la materia. ¿Qué es una propiedad extensiva y qué es una intensiva? Las propiedades extensivas dependen de la masa, ¿ya? Y las propiedades intensivas no dependen de la masa. No dependen de la masa. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Quiere decir lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy a tener una cajita, ¿ya? Esta es una cajita. Esta cajita tiene una cierta masa, ¿cierto? Y si ahora yo tengo una caja mayor, ¿ya? Esta es una caja con una masa mayor, ¿no? Donde M2 es mayor que M1. Pregunto, este tiene un volumen 1 y este tiene un volumen 2. ¿El volumen 2 varía o no varía? Eso es evidente, ¿no? Es evidente que sí va a variar porque estoy hablando de una caja de mayor tamaño, mayor masa, por ende mayor volumen. Entonces, el peso depende de la masa porque el peso ¿a qué es igual? A la masa multiplicado por la gravedad, ¿no? Entonces, todas estas propiedades de peso, volumen, longitud, área, inercia, ¿qué cosa es la inercia? La inercia es la oposición al movimiento. Por ejemplo, si yo soy una persona muy delgada, mi inercia va a ser suave, ¿no? La inercia es, por ejemplo, cuando ustedes están en el vehículo, en el bus, y el bus, el momento que acelera, ustedes hacen esta reacción, acción-reacción, esa es la inercia. Entonces, si eres liviano, como que no va a ser mucho esa reacción. Pero si eres una persona de mayor masa, al momento que el carro arranca, tu cuerpo va a generar una mayor reacción, ¿no? Mayor inercia. Entonces, la inercia también está en base a la masa. Si aumenta la masa, aumenta la inercia. Aumenta la masa, aumenta el área. Aumenta la masa, aumenta el volumen. Por eso se dice que es una propiedad extensiva de la materia. Ahora, las propiedades intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, tengo una tacita de agua, ¿ya? Y voy a hacer hervir para tomarme un cafecito. Pregunto, ¿a cuántos grados va a hervir? Vamos a suponer que sean 100 mililitros de agua. ¿A cuántos grados va a hervir esos 100 mililitros de agua? Temperatura de ebullición de esos 100 mililitros de agua. ¿A cuántos grados hierve el agua, chicos? ¿A 100 grados Celsius? Correcto, a 100 grados Celsius. Muy bien, 100 grados Celsius. Ahora, llegó toda mi familia. Uy, se voló mi lápiz. Llegó toda mi familia. Vamos a tomar un lonchecito. Vamos a hacer hervir agua. Vamos a hacer hervir 2 litros de agua, que son 2000 mililitros. Pregunto, ¿a cuántos grados va a hervir ese agua? La nota. No imagino. Chao, chao. ¿A cuántos grados va a hervir esa agua? Igual a 100 grados Celsius. Exactamente, igual a 100 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición, como ustedes pueden ver aquí, es 100 grados Celsius. Entonces, no depende de la temperatura, ¿no? No depende, perdón, de la masa. Tengo un anillo de oro, profesor, aquí, chiquitito. ¿Se acuerdan cuánto era la densidad del oro? Densidad del oro, 19 y alguna cosa, creo, ¿no? 19.4, no sé, no me acuerdo mucho. Gramos por mililitro. ¿Qué pasa si ahora yo tengo una barra? Toda una barra de oro. ¿Cuánto va a ser su densidad? 19.4. No va a cambiar. Entonces, estas propiedades, como la conductividad, la viscosidad, la densidad, punto de ebullición, a medida que aumente la masa, no va a cambiar esa propiedad. Por eso se dice que son intensivas, son independientes de la masa. Acuérdense, intensivas, independientes, ¿ya?
Listo, entonces eso sería en función a estas propiedades físicas. Estoy preocupada. ¿Hasta qué hora tenemos clases? Déjenme ver el horario. Ni acabo la teoría, ya estoy preocupada ya. ¿Dónde está el horario? Ah, tenemos 20 minutos, chicos, 20 minutos. Bueno, vamos a ver qué se hace. Listo, entonces aquí tenemos propiedades extensivas que sí dependen de la masa, el volumen, por ejemplo, la fuerza igual, ¿no? Si yo tengo un paquete de mayor masa, voy a tener que aplicar más fuerza. Y el peso que es en función a la masa, ¿no? Por ejemplo, es muy común que nos pregunten, ¿cuánto pesas? Helen, ¿cuánto pesas, Helen? A ver, dinos, Helen, ¿cuánto pesas? 67 ¿67 qué, Helen? kilos. ¿Kilos? Kilos. Yo peso, justo ayer me pesé, creo, estoy en dieta, 620 newton. Entonces, ¿cuál es mi masa? Aproximadamente 62 kilogramos. Peso es masa multiplicado por la gravedad, que es 10. Eso es lo correcto. Pero como estamos comúnmente, ¿no? Estamos familiarizados, por así decir, de peso con nuestra masa, ¿no? Por eso Helen, por ejemplo, dijo, ¿cuánto pesas, Helen? 60, perdón, Helen, ya se me fue tu peso, tu masa también. Entonces, Helen nos dio una masa en la unidad de kilogramos, ¿no? En realidad no nos dio el peso, nos dio su masa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que masa y peso son diferentes. La masa se mide en unidades de kilogramos y el peso se mide en unidades de newton, ¿ya? Pero cuando vamos a pesar nos decimos, pues, ¿cuánto pesas, no? Entonces, pero hay que entender que son dos unidades distintas, ¿ya? Muy bien, las intensivas entonces no dependen de la masa, temperatura de ebullición, conductividad térmica, ¿no? Igual si yo tengo un alambre muy finito o un alambre muy grueso, si yo meto a la corriente, al enchufe, la corriente va a ser la misma. Independiente de que ese alambre sea finito, sea grueso, sea pequeño, sea grande, la corriente me va a pasar igualito, porque no depende del tamaño de la masa, ¿no? Y la dureza igual. La dureza no depende del tamaño de un cuerpo, ¿no? Y es una propiedad de la raya. Propiedades químicas, ahí estamos viendo, por ejemplo, la combustión, ¿no? Reacciona cuando hay presencia de oxígeno, entonces vemos cómo se enciende el fosforito. El pH, por ejemplo, que nos habla de la acidez de la sustancia, ¿no? Un limón es ácido, una fruta, por ejemplo, una fresa es ácida. Los jabones que son resbalosos, los productos de limpieza son de pH básico, ¿no? No vamos a entrar a detalle, hay un capítulo para ver ello, solamente hablar que las sustancias todas tienen un valor de acidez y de basicidad. Y en la tercera imagen, ustedes están viendo cómo reaccionan los metales con el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ocurren reacciones químicas que son propias, ¿no? La propiedad de cada metal que tiene para reaccionar con dicha sustancia. Entonces, siempre que hay ruptura y formación de enlaces químicos, porque en todos estos ejemplos que ustedes están viendo ocurre ello, es que está haciéndose uso de una propiedad química, ¿ya? Estados de la materia. ¿Cuántos son los estados de la materia? Los estados de la materia son 5, ¿ya? Hablamos del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso, del estado plasmático y hablamos del estado de Einstein-Bose. Pueden buscarlo en internet, pero nosotros nos vamos a enfocar solo en los 3 estados que están viendo, que son los estados que se encuentran a condiciones ambientales, ¿no? Porque el plasmático es a una temperatura súper elevada y la materia de la teoría de Einstein y Bose es cuando nos habla del cero absoluto, ¿no? De 0 grados Kelvin. Entonces, son condiciones muy extremas que no estudiamos porque vamos a enfocarnos a las condiciones ambientales, presión y temperatura ambiental. Entonces, el sólido, ¿no? O los estados de la materia se basan en las fuerzas que existen entre las sustancias, ¿no? Entonces, en el estado sólido
vamos a ver que las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. Las de cohesión son las que va a hacer que se unan. Ven aquí molécula con otra molécula o átomo con otro átomo. Y las de repulsión, ¿no? Van a ser aquellas que se repelen, ¿no? Se van. ¿Qué dice acá? Entre sus partículas hay grandes fuerzas de cohesión o atracción frente a las fuerzas de repulsión. Esta R son las de repulsión. En el estado líquido, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión son iguales, ¿ya? Son iguales. Y en el estado gaseoso vamos a ver que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. Entonces, como las fuerzas de separación es mayor, es por eso que las partículas pues están bien separadas, bien dispersas, dando este estado que conocemos como gas. Los cambios de estado, me imagino que ustedes ya se lo conocen. ¿Cuáles son los estados cómo se llaman los cambios físicos? De sólido a líquido, fusión. Entonces, por ejemplo, un marciano, un chupete, verano, sacan un chupete del refrigerador, lo ponen a su mesita, está viendo un cambio físico. Todos los cambios de físicos son licuación, condensación, evaporación, sublimación inversa, todos son cambios físicos, ¿ya? Ninguno es cambio químico. No vayan a confundirse, por ejemplo, cuando les pongan ejemplos de se tiene la fusión de un metal de cobre en un proceso en la minería, bla, 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 bla. Y uno dice proceso de minería, cobre, eso es química, y le marcan un proceso químico. No. Si tú ves la palabra o alguna de las palabras que estamos viendo aquí, fusión, vaporización que va de líquido a gas, sublimación que va de sólido a gas, ¿no? Licuación de gas a líquido, solidificación de líquido a sólido o sublimación inversa de gas a sólido, cualquiera de esas palabras, chicos, es un cambio físico, ¿ya? Es un cambio físico, por favor. Si viene acompañado de algún proceso químico, que no sea tu distractor. Entonces yo veo esto y en mi cabecita tiene que estar claro que es un cambio físico. Entonces, los cambios de la materia pueden ser físicos, químicos o nucleares. Físicos, cuando es externamente nada más. Rompí un lápiz, punto de ebullición, cuando tú haces hervir el agua, eso es físico, no es nada químico, ahí no se rompen los enlaces, porque si en el agua se rompieran los enlaces, cuando hierve el agua tú ya no tendrías agua, tendrías hidrógeno y oxígeno que desaparecería porque ambos son gaseosos. Y como eso no ocurre, el agua sigue estando allí, entonces lo que simplemente está ocurriendo es un cambio de temperatura, y eso es un cambio físico, ¿ya? Entonces, todo lo que sea externo, estructural, en la parte externa, es físico. Químico, si es ya cuando entramos adentro al átomo, se rompió el enlace, ahí sí hay cambio químico. Corrosión, se oxidó un metal, se formó, ¿ves esa capita marrón? Eso es un óxido de hierro. Entonces, ¿cómo se formó el óxido de hierro? Porque el hierro entró en contacto con el oxígeno, se enlazó y formó el famoso feo, que vamos a verlo más adelante. Y ese feo es el óxido ferroso que ustedes ven como óxido del metal. Digestión, en el estómago tenemos ácido clorhídrico. Entran los alimentos, el ácido ataca los alimentos, los carbohidratos que hablábamos en un inicio, lo rompe el enlace, lo transforma en energía. Eso es una reacción química, es un cambio químico. La combustión, tengo un papel, prendo el fuego, se enciende la llama, el papel pasa a carbón, se rompieron enlaces. Eso es químico. Fotosíntesis, proceso en el cual la plantita, sol, agua, minerales del suelo, crea su alimento y la plantita va creciendo. Esos son cambios químicos porque se ve que hay ruptura y formación de enlaces, ¿ya? Y cuando ya hablamos de elementos que son muy radioactivos, ¿no? Como por ejemplo las bombas atómicas, ya estamos hablando de cambios nucleares, ¿no? La transmutación de elementos que son como el uranio, elementos que son muy radiactivos y que van a desintegrarse hasta formar otros elementos, liberando una gran cantidad de energía, esos son reacciones nucleares. Más adelante, cuando estudiemos reacciones químicas, ahí vamos a entrar a detalle y hablaremos de las reacciones de fusión, las reacciones de fisión que corresponden a las reacciones nucleares. Bueno, y acá un resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? Todo lo que es físico es externo, no pasa nada dentro de la estructura de la materia.
químico, sí, como pueden ver, celulosa se quema, se transforma en carbón, el hierro, miren, se forma en óxido, los alimentos, todos son cambios químicos, y aquí las bombas nucleares, ¿no? Los reactores nucleares, pues son cambios donde ocurren cambio de un elemento a otro, liberando gran cantidades de energía. Y energía. Chicos, ahí me hacen acordar, y si no, igual les voy a dejar el enlace ahí en el chat del canal, donde también tengo mi video para explicar, que entiendan energía, que el tiempo de repente no nos va a dar. Bien explicadito cuándo tienen que utilizar las unidades correspondientes. Energía es trabajo, prácticamente, y las unidades que vamos a utilizar en el Sistema Internacional de Energía es en Joule, ¿no? En Joule, que viene a ser Newton por metro. Entonces, cuando nosotros trabajemos en las unidades, hablemos de energía, nos pueden preguntar en Joule o nos pueden preguntar en ergios. Entonces, hay que tener claro, de acuerdo a la unidad que nos están preguntando, para nosotros poder colocar cuáles son las variables y las unidades adecuadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo yo? O también puede ser, por ejemplo, calorías. Estas son las relaciones, ¿no? Caloría que es igual, 4,18 joules. No se preocupen porque esta información sí les da, ¿ya? No necesitan aprender. Cuando haya un ejercicio para hacer cambio, determinación de energía y las unidades correspondientes, ustedes van a tener esas equivalencias. Lo que sí tienen que saber, ¿no?, es cuáles son o cómo van a ser las formas de poder reemplazar en la fórmula las unidades, que vamos a verlo a continuación. La cantidad de calor, por ejemplo, se calcula con la famosa ecuación del CEMATA, calor específico por la masa, por la variación de temperatura, ¿no? Ese calor específico por M es lo que conocemos como capacidad calorífica, ¿ya? Esto es una fórmula que se utiliza cada vez que nos pregunten, determina la cantidad de calor que un cuerpo libera cuando existe una variación de temperatura. Por ejemplo, yo tengo este recipiente, tiene agua, ahorita a 20 grados Celsius. Si yo le doy calor, esto puede llegar a 60, 70, 80. Entonces, hay una variación de temperatura, desde 20 hasta una temperatura de 80 en este caso. Hay una variación de 60. El hecho de que exista esa variación de temperatura va a hacer que exista una cantidad de calor que se está absorbiendo. Y ese es el calor que ustedes estarían determinando, estarían calculando en los ejercicios, ¿ya? Entonces ahí están las unidades correspondientes. Calor específico te van a dar de dato, no te preocupes. Todos los demás también te van a indicar de qué temperatura, y lo único que haces es reemplazar. Entonces, ¿qué tengo que saber de aquí? De aquí lo que tengo que saber es mi fórmula. Aprenderme este famoso CEMATA, calor igual a calor específico por la masa por la variación de temperatura. Cuando dos cuerpos se unen, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me preparo un matecito caliente o mi desayuno? Mi mamá me alcanza caliente, pero yo ya estoy con la hora. ¿Qué puedo hacer? Sacar una barra de repente de hielo y meterlo a mi desayuno, ¿no? ¿Para qué? Para equilibrar, para bajar la temperatura. Entonces, desayuno caliente, temperatura alta, hielo, temperatura baja, y al momento de mezclar va a llegar a una temperatura de equilibrio. Y eso se conoce como equilibrio térmico. Quiero saber cuánto va a ser esa temperatura final cuando el hielo ya se funda y cuando mi desayuno caliente se enfríe. ¿Cómo calculo? Aplicas el calor ganado y el calor perdido, ¿no? Porque como en este caso, por ejemplo, ¿quién es el que va a ganar calor? El calor va a ganar, por ejemplo, el hielo. ¿Y quién va a perder calor? Va a perder, por ejemplo, mi desayuno, ¿no? Es un ejemplo que estoy siendo específico, porque mi desayuno está caliente. Entonces voy a aplicar el CEMATA, ¿no? El calor ganado para mí, para el hielo, y el calor perdido para mi desayuno. Entonces aplico el CEMATA positivo, como pueden ver aquí, para el cuerpo que gana calor, y aplico el CEMATA para el cuerpo que pierde calor. Y cuando tú vas a aplicar esas dos ecuaciones, vas a hacer uso del menos, porque ese menos te indica que ese cuerpo está perdiendo energía, ¿ya? Que está perdiendo calor.
¿Y cómo reemplazo, profesora? Al igual de lo que hemos visto anteriormente. Es el calor específico, la masa y la variación de la temperatura. Esta información, todos esos datos te van a dar en el ejercicio. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es entender y reemplazar nada más. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, la ley de conservación de masa. ¿Qué es la ley de conservación de masa? Es la famosa ecuación de Albert Einstein, donde nos dice que la energía que un cuerpo libera va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, ¿no? Importante lo que están viendo aquí los colores, chicos. Si a ustedes les piden calcular la energía en unidades de Joule, porque eso es la J, ustedes deben colocar en su fórmula la masa en kilogramos y la velocidad de la luz que están viendo aquí, que se eleva al cuadrado, van a aplicar este valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si a ustedes les piden la energía en ergios, ustedes van a colocar una masa en las unidades de gramos y la velocidad de la luz van a colocar 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Esto es importante, por eso se ha puesto ahí de color rojito y azulito, que son las unidades que ustedes van a utilizar. Los ejercicios son prácticos, ¿ya? Lamentablemente, chicos, nos hemos pasado mucho, creo, o mucha es la información, no me ha dado tiempo, no calculo el tiempo. Voy igual a pasarle, ahorita vamos a pasar los ejercicios, ¿no? Y bueno, creo que ahorita les explico, ¿ya? Un momentito. Entonces, terminando eso de la energía de la ley de conservación de masa, solamente es reemplazar los datos y calcular cuál sería esa energía que se va a liberar, ¿ya? Y aquí llegamos entonces finalmente a esos ejercicios. Voy a dejar aquí de compartir para poder presentar rápidamente el PDF, ¿no? Está, creo que es este de aquí. Y les voy a dictar sus claves. Voy a pasar también así rapidito para que ustedes puedan tenerlo en la grabación y puedan pausar y ver su solución, ¿ya? Pero aquí como no ha dado tiempo, chicos, voy a desarrollarlo todos los ejercicios, ¿ya? Y los voy a pasar, los voy a subir a mi canal, ¿ya? Para que ustedes puedan verlo, por favor, con tiempo, porque lamentablemente ya no nos da más tiempo acá para resolver. Hay bastante información, ¿no? Entonces, miren, todo lo que hemos explicado está aquí. Ustedes sí tienen este material, no sé si lo tienen también con su solución, ¿no? Igual yo lo voy a hacer el video para que ustedes puedan ver, ¿ya? Y aquí están los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Aquí hay información de aquí. Primer ejercicio, chicos, teoría, ¿ya? La 1 es casa, ¿ya? Para que ustedes primero puedan practicar, ¿ya? A más tardar mañana o pasado, yo ya estoy subiendo el video con toda la explicación de todos los ejercicios de esta semana 1, ¿ya? Para que ustedes puedan ver y entender. Pero inténtenlo primero ustedes ahora, la tardecita tal vez, y lo que no sale ya empiezan a ver con el video. En la pregunta 2, ahí está la pregunta 2, es sobre las unidades, ¿no? Conversiones, ¿ya? Ahí está. La clave es avión. En la pregunta 3, ahí también ahí en el video que les voy a hacer, les voy a explicar bien bonito cómo es que se interpretan los gráficos, que es muy importante. La pregunta 3, ahí está su solución, la clave es dado, ¿ya? La pregunta 4 es identificación de los elementos, son mezclas y son compuestos, la clave en la 4 es barco. En la 5, la clave es para ver lo que es propiedades de la materia, ¿no? Maleabilidad, si son extensivas, generales, particulares. En la 5 es casa. Pregunta 6, dado, ¿no? Conversión de unidades de energía que hemos visto, calor, por ejemplo. Pregunta 7, temperatura del agua, calcular el calor de calor también. Pregunta 7, calcular el calor. Ahí estamos viendo el famoso se mata. Barco, ¿ok? Pregunta 7. Y pregunta 8, miren, ahí está el dato de lo que es la energía, ¿no? De la ecuación de Einstein. Ahí también cuando ustedes escuchan radioactividad, energía que se libera, reacción nuclear, automáticamente ya su cabecita tiene que pensar que eso es para aplicar Einstein. Energía es igual a masa por velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y en la pregunta 8, entonces la clave sería avión, ¿ya? Propuestos, que son los que ustedes van a resolver, ¿no? Practicar. 1, casa. 2, barco, ¿ya? 2, barco.
3 avión, 4 enano, ¿ya? 4 enano, y 5 casa, y 6 dad. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto estaríamos culminando nuestra clase del día de hoy. Y ahorita termino, dejo de compartir y les comparto el link ahí donde voy a subir toda la resolución de los ejercicios. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta antes que me retire? ¿Alguna duda? Miss, disculpe, había mencionado que tenía un canal. Sí, ¿Cuál ahorita canal? ahorita lo voy a subir, Helen. Ahorita lo pongo ahí en el chat, ¿ya? Ahorita lo pongo ahí en el chat mientras que voy. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ahorita lo pongo ahí. Entonces, los temas que hemos visto, los últimos, vayan a mi canal y revisen esos videitos que están por cada tema para que ustedes puedan comprender mejor, ¿ya? Ya más o menos proyectándome a las situaciones es que hago ello porque el tiempo, como han visto, es muy, muy corto. Ya. Listo, ahí estoy mandando. ¿Vio? ¿Pueden verlo? Ahí está. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí entonces, máximo 2 días y estoy subiendo todos los ejercicios que no hemos estado resolviendo hoy en clase. ¿Ya? Listo, chicos. Un abrazo. Practiquen, repasen y vuelvan a ver el video si es necesario para que puedan ustedes a resolver. Primero intenten resolver solitos, ¿ya? Ya después ya se ven el video para que puedan ver si algo no quedó claro. Un abrazo, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Ahora voy a hacer. Hasta luego, profe.